Muy buenas tardes, profesora Beira Bedford y compañeros. En esta tarde tenemos el placer de hablarles sobre las teorías de comunicación utilizadas en salud, que abarca la teoría del aprendizaje social y la teoría del aprendizaje por observación. Los integrantes son Jacksani White, Suanibel Santamaría, José José, Jesslyn Fox, Jessica Selva, Ishmael García y mi persona, Jimmy Basaldán. Introducción. En esta exposición vamos a hablar de comunicación y sus teorías. Debemos tener en cuenta que desde sus orígenes el hombre necesitó de algún tipo de metodología para interactuar con sus congéneres. Pero ese inicio evolutivo necesitó de unos códigos específicos que mediante procesos socioculturales fue cambiando hasta llegar a convertirse en un lenguaje que permite desde mi percepción describir lo que percibimos o expresar lo que pensamos y sentimos. Es por ello que se mencionarán puntos muy importantes destacándolos en el ámbito laboral. De igual forma mencionando aspectos muy importantes de la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, ya que esta es surgida como alternativa al conductismo y basada en la observación, no olvidando que ocurre principalmente a través del reforzamiento, la instrucción directa, incluso en ausencia de reproducción motora o refuerzo directo. Los objetivos para esta presentación son: objetivo general, desarrollar la teoría del aprendizaje social y observacional. Los objetivos específicos, describir la teoría del aprendizaje tanto social como la observacional. Mostrar lo que son las ventajas y desventajas de la teoría de aprendizaje social y observacional e indicar la aplicación de la teoría de aprendizaje social y observacional. Albert Bandura, por mi persona, Suanibel Santamaría. Nació en Mundere, Canadá, el 4 de diciembre de 1925. Su familia era de orígenes ucranianos y polacos. La familia de Bandura era numerosa. Es por ello que desde su infancia Bandura, quien era el más pequeño de los 6 hermanos, mostró aptitudes para valerse por sí mismo. Bandura es uno de los psicólogos más conocidos de la ciencia del comportamiento humano. Pues ostenta el honor de ser reconocido como el psicólogo más importante y se le ha comparado con otros ya fallecidos como lo es Freud. No obstante, su pensamiento no es para nada freudiano, ni tampoco conductista, como muchos siguen creyendo el día de hoy. Él era ideólogo de la teoría del aprendizaje social y autor muy prolífico. Su vida está marcada por una gran contribución a la psicología y por haber cambiado la visión que se tenía sobre el aprendizaje a mitad del siglo pasado. Durante sus inicios como profesor en la institución, el psicólogo se centró en ofrecer sus clases de una forma más eficiente, además de iniciar las investigaciones sobre las agresiones de los adolescentes. Con el paso del tiempo fue adquiriendo una visión más profunda sobre el comportamiento por imitación, así formulando hipótesis y teorías sobre aspectos como la imitación conductual, ya sea con o sin recompensas o castigos tras la realización y la acción. Bien. A continuación estaré mencionando puntos muy importantes sobre Albert Bandura. Bien. Puede que el concepto de aprendiz pueda parecer plano y sin matices, pero lo cierto es que ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Estos primeros intereses en estos aspectos poco a poco fueron transformándose en lo que quizás la teoría más conocida de Albert Bandura, ¿cuál es? ¿Cuál es esta teoría? La teoría del aprendizaje social. Bien. Lo habitual era considerar al hombre como el único motor de su proceso del aprendizaje, la idea del hombre en busca de virtud, con permiso de la deidad correspondiente. Luego llegaron a los psicólogos conductistas y revolucionaron el panorama. El ser humano pasaba de ser único responsable de su propio desarrollo personal para pasar a un trozo de carne esclavo de las presiones externas y los procesos de condicionamiento. Bien. Albert Bandura también centra el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno. Eso nosotros no lo debemos olvidar. Y más porque concretamente entre el aprendiz y el entorno social, mientras que los psicólogos conductistas explicaban la adquisición de nuevas habilidades.
mediante una aproximación gradual basada en varios aspectos y varios ensayos con reforzamiento. Bandura intentó explicar por qué los sujetos que aprenden unos de otros pueden ver cómo su nivel de conocimiento da un salto. Puede dar un salto cualitativo importante de una sola vez sin necesidad de muchos ensayos. Bien. Aprendizaje y refuerzo. ¿Qué nos dice? Por un lado, admite que cuando aprendemos, nosotros estamos ligados a ciertos procesos de condicionamiento y refuerzo positivo o negativo. Del mismo modo que reconoce o que no puede entenderse nuestro comportamiento si nosotros no tomamos en consideración los aspectos de nuestro entorno que nos están influyendo a modo de presiones externas, tal y como lo dirían los conductistas. Dentro de esta, ¿qué debe haber? O sea, el ambiente. Bandura ciertamente nos explica que para que exista una sociedad, por pequeña que ésta sea, tiene que haber un contexto, un espacio en el que existan todos sus miembros. A su vez, ese espacio nos condiciona en mayor o menor grado, por el simple hecho de que nosotros estamos insertados en él. Bien, es difícil de no estar de acuerdo con esto. Por decirlo así, mencionaré un ejemplo dentro del ambiente para que esto lo puedan entender de una forma muy clara. Bien. Trata de imaginarte un jugador de fútbol aprendiendo a jugar por sí solo. O sea, yo no voy a aprender por sí sola, yo tengo que observar a la persona para yo poder aprender y obtener ese conocimiento. Ajá. Entonces, en un gran vacío, el jugador refinirá su técnica viendo no solo cuál es la mejor manera de marcar goles, sino también leyendo las reacciones de sus compañeros de equipo, el árbitro e incluso es hasta el público, ¿verdad? De hecho, muy probablemente ni siquiera había empezado a interesarse por este deporte. Si no lo hubiera empujado, pues a ello una cierta presión social, muchas veces son las demás quienes fijan parte de nuestro objetivo de aprendizaje. ¿Qué nos dice el factor cognitivo? Bien, el factor cognitivo nos recuerda que también hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda de la teoría del aprendizaje social. El factor cognitivo es donde el aprendiz no es un sujeto pasivo que asiste desapasionadamente a la ceremonia de su aprendizaje, sino que pues este participa activamente en el proceso e incluso espera cosas de esta etapa de formación, es decir, que tiene expectativas. ¿Qué nos dice el refuerzo vicario? Bien, el refuerzo vicario es otra de las principales de las teorías propuestas por Bandura, es decir, es el hecho de que una persona puede realizar o inhibir sus conductas sin necesidad de que ella esté recibiendo los castigos o recompensas por haberla llevado a cabo. Observando así cómo se comportan y cómo son beneficiados o perjudicados por ellos, una persona puede cambiar su comportamiento en función de lo que haya visto. Es aquí donde se adquiere una importancia del concepto de refuerzo vicario, es decir, algún tipo de factor beneficioso o de lo contrario o perjudicial, que pues este va a motivar a realizar o no una conducta. Y aquí se ha visto lo que es puramente humana, no manifestada en otras especies. No debemos olvidar que para recordarnos que como aprendices en continua formación, nuestros procesos psicológicos, privados e impredecibles son muy importantes. Sin embargo, a pesar de que son secretos y no pertenecen solo a nosotros, estos procesos psicológicos tienen un origen en que pues está en la parte social. Es precisamente gracias a nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos en la conducta de los demás, por lo que podemos decidir cómo funciona y qué no funciona. Gracias. ¿Qué es la teoría del aprendizaje social? El aprendizaje social es una teoría desarrollada por el psicólogo Albert Bandura que propone que el aprendizaje es un proceso cognitivo que tiene lugar en un contexto social y que esto ocurre puramente a través de la observación o la instrucción directa. Incluso esta se da en ausencia de reproducción motora o refuerzo directo.
El aprendizaje observacional, para que se lleve a cabo, necesita que haya un proceso cognitivo. Es decir, las personas no necesitan o no observan el comportamiento de un modelo para llegar a imitarlo, sino que necesita pensar antes de poder imitarlo. Es esto a lo que se le conoce procesos mediadores, porque está entre la observación del comportamiento o estímulo y lo que se va a imitar o no se va a imitar o respuesta. Así que en este momento le voy a explicar los 4 procesos mediadores. Número 1 es la atención. Para aprender necesitamos prestar atención. Cualquier cosa que nos distraiga va a tener un efecto negativo sobre el aprendizaje observacional. El modelo que nosotros vamos a estudiar debe ser interesante, debe ser innovador, debe ser llamativo para que de esta manera logre llamar la atención de una manera más efectiva y así lograr lo que es el aprendizaje observacional. El proceso número 2 es la retención. La capacidad para almacenar información es también una parte importante del proceso de aprendizaje, pero lo primordial o lo más importante es que nosotros aprendamos a almacenar esa información o retener esa información y saber utilizarla en un futuro para mejorar lo que es el aprendizaje observacional. El proceso número 3 es la reproducción. Una vez que haya prestado atención al modelo y también se haya retenido la información, es el momento de realizar realmente el comportamiento que se observó. En este punto se llega a practicar la conducta del comportamiento que ya ha sido observado y se lleva a cabo o se llega a accionar para mejorarla y también para desarrollar lo que son las habilidades. Y el proceso número 4 es la motivación. Finalmente, para que el aprendizaje observacional sea exitoso, es necesario estar motivado para imitar el comportamiento que ha sido moldeado. Como por ejemplo, podemos decir, en un salón de clases se felicita a un estudiante y se le entrega un premio por mantener altas calificaciones y por llegar a tiempo a clase. Esto va a producir en sus compañeros una motivación para poder realizar la misma acción que realizó su compañero y de esta manera obtener el premio, el resultado que obtuvo su compañero. Es por esto que este último proceso cumple un papel fundamental para lo que es en los procesos mediadores, ya que cuando un modelo, una persona se siente motivada, a pesar de los problemas o las dificultades que tenga, él va a lograr imitar ese comportamiento que ha sido observado. Y es así cuando se logra por completo las 4 fases para lograr el aprendizaje observacional. Buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Jesslyn Cox. Les estaré hablando sobre las ventajas y desventajas de esta teoría. Ventajas. El aprendizaje por observación o imitación permite construir nuevas conductas. También la adquisición de aptitudes, conocimientos y reglas y actitudes que permiten socializar. El adquirir aprendizaje basado en la atención, retención, producción y motivación. Esto es una escala valorativa determinante para el aprendizaje. Constituye un apoyo y guía para el mundo de la educación, ya que es un modelo a seguir para el educando, metas claras por alcanzar, formación de hábitos y establecer límites y reglas. También están las desventajas. Los modelos en el hogar son muy variables. Pueden ser externos y de gran relevancia. Se pueden adoptar conductas negativas, como ya que la persona como ser social se guía por el modelamiento y la observación, por lo que es necesario la autoevaluación, el autorreforzamiento y la autorregulación. Se pueden
la individualidad y la personalidad de los individuos puede influir de forma positiva o negativa. ¿Por qué? Porque al observar nosotros, podemos estar observando a una persona que estudia mucho, se quiere superar, y de repente estamos observando a otra persona que pues es todo lo contrario, ¿verdad? Tenemos dos aspectos y dos conductas que seguir. Y ya pues queda cuál de las dos vamos a seguir, si la negativa o positiva. Buenas tardes, soy Caselo y estaré hablándoles sobre los criterios de la teoría. El primer criterio sería el de aprendizaje observacional, que es el proceso mediante el cual la conducta de un individuo se modifica, como el resultado de la observación, el escuchar o el leer sobre algún tipo de modelo o conducta. Es decir, que este modelo está valorado positivamente por el observador. En cuanto a su estado de prestigio, estos pueden ser reales o simbólicos. O sea que en esta teoría se basa más que nada en lo que nosotros podemos observar, escuchar y leer. Mediante esto nosotros vamos modificando y vamos aprendiendo a cómo relacionarnos en este ambiente. La segunda sería el aprendizaje social, que es el proceso en donde la gente puede aprender una conducta sin recibir ningún esforzamiento. Pero, sin embargo, este aprendizaje consta de 4 pasos, que de esto se va el aprendizaje por la observación. Entonces serían la atención, la retención, la producción y la motivación. O sea que en esto se aprende o logramos obtener todo esto. O sea que si aprendemos, si prestamos atención, tenemos la retención. Y si vamos viendo, lo podemos reproducir y motivamos a otras personas a que también lo hagamos. El reforzamiento o castigos vicarios. Son los reforzamientos o castigos experimentados por ciertos modelos. Dicho reforzamiento influye en la disposición del observador para realizar las conductas que aprendió viendo los modelos. O sea, que a medida que vamos a lo largo de aprender, observar, reteniendo, reproduciendo y motivándonos nosotros mismos a crear un tipo de conducta, asimismo nosotros vamos reforzando esto y vamos logrando tener distintos modelos de conducta, pero viviendo de una manera adecuada a la cual el observador la realiza. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es José y yo les voy a hablar acerca de los 3 conceptos claves en el modelo de Albert Bandura. Existen 3 concepciones centrales en el corazón de la teoría del aprendizaje. La primera, del aprendizaje social. La primera es que la gente puede aprender a través de la observación. La segunda es que los estados mentales son importantes para el aprendizaje. Mientras que la tercera dice que el aprendizaje no necesariamente conduce a un cambio en el comportamiento. Para ahondar más en estos 3 conceptos claves, podemos decir del primero, del que la gente puede aprender a través de la observación, que en uno de los experimentos más importantes históricamente en la psicología, Bandura demostró que los niños aprenden e imitan el comportamiento de otras personas, el comportamiento y las actitudes de otras personas que van viendo. Estoy hablando específicamente del experimento del muñeco bobo, que mi compañera se los va a explicar un poquito más adelante. Cuando más tarde se permitió a los niños, en este experimento se trata de a una persona actuando agresivamente hacia un muñeco, y después a los niños se les permitió jugar con el muñeco y actuaron igual que actuó la persona agresivamente. Este punto se lo voy a dejar para que mi compañera se lo explique más a fondo, pero de este experimento Bandura sacó o identificó 3 modelos básicos de aprendizaje observacional. El primero es el modelo vivo, que implica a un individuo real que demuestra o que actúa hacia un fin de comportamiento. El segundo es un modelo de instrucción verbal, que implica descripciones y explicaciones de un comportamiento. Y el tercero es un modelo simbólico, que involucra personajes reales o ficticios que muestran comportamientos como en libros, películas, videojuegos, etc.
Por lo tanto, el aprendizaje observacional ni siquiera requiere necesariamente de ver a otra persona realizando un tipo de actividad, sino podemos aprender mediante la escucha en un podcast, por ejemplo, y también podemos aprender leyendo, escuchando u observando las acciones de los personajes en libros o películas o series ahora. Y entre todo este material audiovisual que la tecnología nos ofrece hoy día. A algunas personas les preocupa lo que los niños puedan aprender o las malas conductas que se puedan aprender en estos videojuegos que son un poco violentos, que están de moda. Y la concepción del aprendizaje social, de la teoría del aprendizaje social, se ha convertido en una fuente de controversia, ya que se plantea el debate de qué es lo que puede aprender el niño y cómo lo puede aprender. También se ha puesto en debate la actuación de los medios de comunicación, ya que si bien es cierto, se identifica cuál es la programación para adultos y cuál es la programación para niños, pero se tiene cuánto implica o cuánto afecta en el niño, en lo cultural, en lo emocional y en su conducta, lo que ve o lo que escucha de los medios de comunicación. En cuanto a los estados mentales que son importantes para el aprendizaje, el solo hecho de observar las acciones de otra persona no siempre es suficiente para conducir el aprendizaje. El propio estado mental y la motivación juegan un papel importante en determinar si un comportamiento se aprende o no. Mientras que las teorías conductuales del aprendizaje sugirieron que era el refuerzo externo el cual generaba el aprendizaje, Bandura comprendió que el refuerzo no siempre proviene de fuentes externas. Entonces, mientras muchos manuales de texto ubican esta teoría de aprendizaje social como una teoría conductual, el mismo Bandura describe que su enfoque es o va hacia una teoría cognitiva social. En cuanto al punto número 3 del concepto, el aprendizaje no necesariamente conduce a un cambio en el comportamiento o en la conducta. Pero entonces, ¿cómo nosotros determinamos cuando algo ha sido aprendido? En muchos casos, el aprendizaje se puede ver inmediatamente cuando se manifiesta un nuevo comportamiento. Pero cuando se le enseña a un niño a manejar bicicleta, por ejemplo, uno percibe el aprendizaje en el cambio de comportamiento, ya que el niño maneja solo y uno está percibiendo ese aprendizaje. Pero esto no necesariamente tiene que pasar con todo. En ocasiones somos capaces de aprender nuevas habilidades a pesar de que el aprendizaje no pueda ser manifestado inmediatamente. Mientras que los conductistas creían que el aprendizaje conducía a un cambio permanente en el comportamiento, el aprendizaje observacional demuestra que la gente puede aprender nueva información sin manifestar nuevo comportamiento. Ejemplos del aprendizaje social por mi persona son Aníbal Santamaría. Debemos saber que los niños o adultos observan a las personas que los rodean para ver e imitar cómo estos se comportan. Los individuos observados son llamados modelos. En la sociedad, los niños están rodeados de muchos modelos influyentes, como los padres, miembros de la familia, personajes de televisión, amigos, vecinos y maestros de la escuela. Los niños prestan atención a todas esas personas o modelos y codifican su comportamiento. Posteriormente ellos pueden imitar, es decir, copiar la conducta que éstas vayan observando. Pero pueden hacer esto sin importar si el comportamiento sea apropiado o no, es decir, sea de una forma positiva o sea de una forma negativa. Como lo ven aquí, tienen el ejemplo del deporte del baloncesto. Los niños e inclusive adultos que nunca han practicado este deporte en especial, como el baloncesto, sabrán qué hacer con el balón. Esto es porque han visto a otros realizar dichas acciones, ya sea personalmente o a través de la televisión. Un datito muy importante es que en las teorías conductuales del aprendizaje surgieron que todo el aprendizaje era el resultado de las asociaciones formadas por el condicionamiento entre el refuerzo y castigo de las teorías. Bien. La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura propuso que el aprendizaje también puede ocurrir simplemente observando las acciones de otros. Ejemplo número 2. Un niño que observa a sus padres discutiendo, los imita, lo procesa en su conducta y lo refleja en su entorno. Ejemplo número 3.
Alguien al quemarse la mano con una estufa hará que posteriormente ya no se lleve a cabo el acercamiento de la mano al fuego. ¿Por qué? Porque ese condicionamiento no es bueno para ti. Es decir, si me quemé yo no lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Ejemplo número 3. Si un compañero es un buen estudiante, ya sea en el colegio, en la universidad, ¿verdad? Y tiene éxito, es probablemente que nosotros lo vayamos a imitar, es decir, nosotros vamos a imitar la buena conducta. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Yaxani White y me corresponde hablar sobre el muñeco bobo. Es inflable, tiene forma de payaso y está diseñado para volver a su normalidad o para recuperar su posición una vez que lo hayan golpeado, doblado, etcétera, porque tiene una base de peso en el medio, en la parte de abajo. Esto fue un experimento realizado en 1961 por Albert Bandura. Él es canadiense, es psicólogo y profesor de la Universidad de Stanford. Bandura con este experimento quiso demostrar que la conducta humana se imita o se aprende a través del comportamiento social y no solamente por factores genéticos. Bien, vamos a ver en qué consiste el experimento. Albert escogió a 24 niños y a 24 niñas en edad de 3 a 6 para hacer el experimento. Un grupo debía entrar uno por uno a una habitación llena de juguetes y entre ellos se encontraba el muñeco bobo. El niño o la niña veía a través de una pantalla a un adulto jugar con un muñeco de manera agresiva y Albert observó que el niño o la niña trataba al muñeco de la misma manera, o sea, adoptó el mismo comportamiento que el adulto. El segundo grupo igual entraba uno por uno a la habitación y ellos observaban al mismo adulto jugar con el muñeco, pero de manera pasiva. Y Albert observó que el niño o la niña trataba al muñeco de la misma manera que el adulto jugaba con el muñeco tranquilamente. El tercer grupo se dividió en 12. A 12 niños se le hizo la prueba con un modelo femenino y a 12 niñas se les hizo la prueba con un modelo masculino. ¿Cuál fue el resultado de todo eso? 1. Albert comprobó que el niño va a imitar absolutamente todo lo que haga un adulto. Todo. Número 2. Al niño o la niña se le hace más fácil interactuar, convivir con una persona de su mismo género. Y número 3, es probable que el niño sea propenso a ser más agresivo que la niña. Entonces, una vez más, Albert comprobó con esto que se aprende cosas nuevas y se desarrolla actitudes nuevas a través del comportamiento de otro individuo. Muchas gracias por su atención. La crítica para esta teoría radican en la dificultad para explicar los cambios que pueden ocurrir a lo largo de la socialización, el por qué algunas personas pueden resistir las influencias del aprendizaje y otras no tener en cuenta la influencia de otras variables relacionadas con las conductas inadaptadas, como por ejemplo la marginación. Sabemos que en esta teoría básicamente estamos hablando de lo que es el aprendizaje social y el aprendizaje observacional. Sin embargo, algunas personas pueden resistir a esta influencia que pueden obtener por medio de la observación y de la imitación, ya que cada persona es libre de determinar qué hacer y qué no hacer. Es por esto que estas personas pueden resistir a aprender o adquirir este aprendizaje o otras personas no van a resistir el mismo. Sabemos que muchas personas se ven influenciadas por conductas que no
quizás no pueden ser aceptadas en la sociedad, pero nosotros debemos determinar qué conductas o qué conductas no debemos imitar. Es por esto que en la teoría de la observación se menciona que primero se debe imaginar, pensar para luego imitar, porque no vamos a imitar cualquier cosa que haga otras personas o que veamos en la tele, que escuchemos en la radio, sea donde sea que estemos adquiriendo una información, sino que nosotros debemos de tener un criterio formado, un pensamiento crítico y de esta manera nosotros mismos saber o determinar o seleccionar qué información yo puedo almacenar y de esta manera ponerla en práctica en mi día a día. Buenas tardes de nuevo. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la aplicación de la teoría del aprendizaje social. La teoría del aprendizaje social puede tener una serie de aplicaciones prácticas. Por ejemplo, puede utilizarse para ayudar a los investigadores a comprender cómo la agresión y la violencia pueden transmitirse a través del aprendizaje observacional. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pueden saber concretamente cómo influye la observación en los medios de comunicación, en películas o en libros, o en la vida real, cuán agresivo puede desarrollarse un niño por medio del aprendizaje observacional. ¿Cómo o por qué el niño sigue estas conductas? ¿Cuáles son los factores que influyen en el que el niño sea agresivo, si viene de lo que ha aprendido por observación, o es una conducta que ya está impuesta en él, o todo este tipo de cosas que pueden afectar al niño, como se mencionó en el ejemplo del muñeco bobo? Sin embargo, también se puede utilizar la teoría del aprendizaje para investigar y comprender en qué se puede utilizar los modelos de forma positiva para fomentar comportamientos deseables y facilitar el cambio social. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante el aprendizaje observacional también se pueden aprender o se pueden obtener conocimientos y conductas positivas. No todo es negativo, no todo lo que se aprende tiene que ser negativo. Por ejemplo, en el campo de la educación, la observación ha sido una fuente importante para que los niños puedan aprender. A esto se le suma la motivación que le dan los educadores y la autoeficiencia que se crea en el niño para que pueda aprender algo o pueda tener la confianza de saber qué es lo que se le quiere dar a aprender. Al comprender mejor cómo funciona esta teoría del aprendizaje social, nosotros podemos obtener una mayor apreciación del poderoso papel que tiene la observación en todo. Porque nosotros podemos desempeñar en la configuración lo que conocemos y cómo lo realizamos. La observación es una de los métodos principales en los cuales nosotros adquirimos algún tipo de conocimiento. Mediante la observación nosotros podemos hacernos preguntas que nos pueden responder. Mediante la observación también nosotros podemos deducir o podemos buscar respuestas que nos induzcan a lo que nosotros queremos saber. Y entonces en ese caso sería la aplicación de la teoría del aprendizaje social. Y para concluir, gracias a las diferentes teorías podemos comprender con claridad las funciones e influencias que éstas ejercen sobre los seres humanos, demostrándonos que relacionarnos con las personas es indispensable en nuestro diario vivir. De ahí la toma de decisiones de adoptar actitudes positivas como negativas a través de la observación y de la escucha en el ámbito social. Se comprendió que al relacionarnos con otras personas estimulamos a su vez lo que es la teoría de comunicación. De la misma manera se ponen en práctica los procesos medidores con atención, como la atención, retención, reproducción y motivación, logrando obtener de manera efectiva el aprendizaje observacional.